¿Volverá la crisis bancaria esta primavera? Los precios de las acciones del New York Community Bancorp se han desplomado en un 60% en este 2024 y el 11 de marzo de 2024 puede ser un punto de inflexión. El año pasado vivimos un pánico bancario con muy pocos precedentes, concretamente el segundo mayor colapso bancario solo superado por el del año 2008. Ojo, estoy hablando de crisis bancaria. Pero como ya os hemos avisado en este canal, lo que permitió salir de esta crisis a los bancos fue el programa Bank Term Funding Program, BTFP para los amigos, el cual termina este 11 de marzo. Y las grandes preguntas son: ¿qué hacía exactamente este programa? ¿Y qué pasaría en los Estados Unidos frente a una nueva hipotética quiebra bancaria? Y no solo Estados Unidos, porque puede afectar a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Todo esto y más lo vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Para entender bien qué hacía este programa, debemos analizar los problemas a los que se enfrenta la banca estadounidense. Vamos a volver a las clases de parvulario financiero, qué es un activo y qué es un pasivo. Un activo son los derechos de una persona, sean casas, derechos de cobro o dinero en efectivo. Y un pasivo es una deuda que normalmente se divide en corto y largo plazo. Y ahora os voy a presentar al mejor amigo de un contable, el balance de situación. En el lado izquierdo suelen ir los activos y en el derecho los pasivos. ¿Y para qué necesitamos toda esta información? Para ver el balance de un banco de una forma bastante simplificada. Estáis viendo el balance de situación de un banco normal y corriente. El término patrimonio, olvidadlo, no lo necesitamos para este vídeo. Lo que nos importa son el resto de los componentes, que es donde está el tema de este vídeo. Como muchos ya sabréis, el negocio bancario consiste en captar los ahorros del sector privado y otorgar préstamos. Por eso, el depósito que tiene un banco es un pasivo, es decir, es una deuda que tiene el banco con su cliente. Y los préstamos son una forma que tienen los bancos para conseguir dinero y por eso están en el activo. Dicho esto, ¿qué pasó a partir de la crisis del año 2008? Que las tasas de interés se fueron por los suelos, haciendo que la rentabilidad de los préstamos caiga en picado, obligando a los bancos a buscar otras vías para obtener ingresos y poder ser rentables. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Volvamos de nuevo a nuestro balance. Se enfocaron en los valores de inversión, los cuales podemos dividir en dos categorías. En primer lugar, existen los Held to Maturity, HTM para los amigos, que tienen una peculiaridad y es que deben mantenerse hasta el vencimiento por el mismo valor. Vamos a ver un ejemplo de uno de estos valores HTM, la deuda americana. Es un activo de mucha calidad, pero tendrás que esperar hasta el vencimiento para poder cobrar todo el dinero. Cambio te da la ventaja de que su valor se mantiene estable y te da cierta seguridad. Por otro lado tenemos los Available for Sale o los AFS, que se diferencian de los anteriores porque su valor sí que se va actualizando con el mercado. Pero estos de aquí nos dan un poco igual porque los que dan por culo son los primeros. ¿Y por qué iban a generar problemas? Podemos decir que tienen dos valores. El valor nominal, es decir, el valor que está escrito sobre el papel. Te he prestado 1 millón y me vas a devolver 1,1 millones. Ese valor no puede ser alterado, pero luego tenemos el valor en el mercado secundario. El mercado secundario es como un mercado de segunda mano de títulos financieros y el valor en ese mercado se rige por otras reglas, básicamente por las reglas del mercado. Y esto es lo que iba a generar un tremendo problemón. Los bancos han estado acumulando una gran cantidad de estos títulos HTM, ya que generaban mayores rentabilidades que los préstamos bancarios convencionales. Pero llenarse de este tipo de títulos te expone al conocido como riesgo de duración. Y es que las subidas de tipo de interés pueden hacer perder el valor de tus títulos. ¿Pero no era que mantenían estable su valor? Sí, pero hablamos del valor en el mercado secundario. El año pasado, cuando saltó por los aires el sistema bancario estadounidense, se propagó el pánico entre todos los depositantes. Y como hemos visto, los depósitos están en el pasivo de un banco. Cuando te viene un cliente a exigir su dinero, tendrás que responder frente a esta deuda. Y tendrás que hacerlo con el dinero que tengas disponible. Pero claro, el banco no tiene previsto que de pronto vengan un montón de clientes a exigir todo su dinero, ya que es algo que ocurre con muy poca frecuencia.
Y como hemos visto, el banco tiene otro tipo de activos en su balance con los que sí que podría responder frente a esta deuda, pero aquí es donde nos topamos con el problema. Como los bancos se llenaron de bonos HTM que tardarían en ser cobrados, no podían conseguir con antelación el dinero. En verdad sí que podían, pero aquí es donde está la gracia del asunto. Podían acudir al mercado secundario y cambiar esos bonos por efectivo, pero aquí es donde apareció el riesgo de duración. La inflación había subido en los Estados Unidos y como consecuencia la Reserva Federal había subido los tipos de interés. ¿Y cuál es el problema? Que la deuda americana que se emite ahora genera más intereses que la deuda americana que se emitió antes de la subida de tipos de interés, haciendo que la deuda antigua pierda valor en el mercado secundario. Por tanto, si quieres vender deuda americana emitida antes de la subida de tipos de interés en el mercado secundario, tendrías que hacerlo con un descuento. Pensadlo así, ¿para qué te voy a comprar deuda americana que da un 1% de intereses cuando en el mercado se emiten a 5? Me la tendrás que dar con algún descuento para que yo te la compre. Esto de aquí hizo que el valor de los activos bancarios se reduzca. En el año 2022 se calcularon unas pérdidas valoradas en 600.000 millones de dólares causados por este efecto. Y ahí fue cuando quebraron muchos bancos y otros tantos se pillaron el costipao. El problema está en que muchos de esos bancos que se resfriaron realmente no habían sido irresponsables, simplemente se habían adaptado a la situación que había y se han visto en un aprieto del que no podían salir, hasta que la Reserva Federal decidió intervenir. Cuando parecía que el pánico bancario iba a hacer saltar por los aires la economía de los Estados Unidos, apareció la Reserva Federal con su medida estrella, el Bank Term Funding Program, el cual consiguió calmar las aguas y evitar más quiebras. Pero, ¿en qué consiste? Sé lo que estáis pensando todos. No consiste en darle a la maquinita de imprimir dólares. Hemos visto que el problema se encontraba en los valores held to maturity, los cuales perdían mucho valor si se vendían en el mercado secundario, y lo que hacía la Reserva Federal era lo siguiente: le prestaba dólares a un banco a cambio de un colateral. ¿Y qué es lo que pedía como colateral? Estos valores HTM. De esta forma, el banco obtenía la liquidez necesaria, pero como hemos dicho, es un préstamo. Llegado a la fecha de vencimiento, el banco debe devolverle esos dólares a la Reserva Federal y este le devuelve los valores HTM que había tomado como colateral. En un hipotético caso de impago, la Reserva Federal se queda con esos valores HTM. Como veis, no le estaba dando a los bancos dinero por la cara, sino que siempre pedía algo a cambio. Simplemente estaba ayudando a los bancos a obtener liquidez en caso de deterioro de su balance. Es una operación idéntica a lo que se conoce como repo. En el mercado, este tipo de operaciones son muy comunes. La peculiaridad es que la Reserva Federal valoraba esos valores por su valor real o su valor par y no por el valor del mercado secundario. ¿Y recibía alguna penalización el banco que acuda a este programa? Sí. Acudir a esto es más caro que acudir al clásico mercado repo. Se paga mayor tipo de interés. Para que en caso de que el mercado valore correctamente, los HTM se vayan ahí y no a la Reserva Federal. Esta operación ha calmado las aguas el año pasado, los bancos han conseguido la liquidez necesaria para afrontar los retiros de depósitos que se estaban produciendo debido a que se estaba propagando el pánico en la economía y así se ha mantenido durante un año. Y el 11 de marzo, es decir, en el momento en el que se está grabando este vídeo, se pone fin a este programa. Los préstamos que se hayan pedido hasta el último día aún tienen un año de duración, por eso en los últimos meses hubo un aumento más que notable de este tipo de operaciones. Pero a partir de ahora los bancos deben acudir al mercado para poder obtener liquidez. El sistema financiero se está agitando y hay que ver cómo se terminan de adaptar a la nueva realidad. Los bancos ya se están empezando a poner nerviosos. Y es que hay otra cosa que está presente y que no hemos comentado en este vídeo, y es que muchos bancos regionales están expuestos a inversiones inmobiliarias de bienes comerciales, los conocidos como préstamos CRE, es decir, inversiones en oficinas, plantas para supermercados, etc. Debido al teletrabajo, las oficinas están perdiendo su valor y los bancos con préstamos CRE en sus balances están viendo cómo su activo se va deteriorando. Según miembros de la Oficina Nacional de Investigación, han determinado que el 14% de todos los préstamos bancarios para bienes inmuebles comerciales están en una situación desfavorable. Se calcula que una tasa de impago de un 10% sería suficiente para provocar varias quiebras bancarias, y uno de esos bancos es el New York Community
BNP Bancorp, del cual ya habréis oído hablar algunos. Pero aquí no me quiero enrollar mucho porque tenemos 2 vídeos hablando sobre este tema que tenéis en la descripción, hablando de esta crisis de las oficinas. La preocupación está en que esta nueva crisis de la CRE provoque un nuevo pánico de liquidez en el sistema y como ya no está el programa BTFP, tengamos otro problema. Y en caso de un hipotético nuevo pánico bancario, ¿qué repercusiones podemos esperar? Desde la crisis del año 2008, prácticamente cualquier pánico bancario se ha tratado de equiparar a ese episodio, pero lo cierto es que es muy difícil que se repita una quiebra del sistema financiero de ese calibre. Los peces gordos, o también conocidos como demasiado grandes para caer, están muy protegidos. Desde la implementación de programas como Basilea III o los durísimos requisitos de capital que se les exigen a estas entidades, hacen que sea muy improbable una hipotética quiebra de estos. Sus cuentas están muy cubiertas y tiene que pasar algo muy gordo a nivel internacional para que se las lleve por delante. Pero un pánico bancario como el del año pasado sí que es más plausible. Y aquí importante remarcar, un pánico bancario no necesariamente tiene que ser como el de la crisis de 2008. Recuerden, la crisis de 2008 es una excepción, no la norma. Pero lo que sí que puede hacer una hipotética quiebra es condicionar la política de la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere embarcarse en una senda que le permita rebajar los tipos de interés para aliviar algunas tensiones en los mercados. El problema es que la inflación ha estado cayendo menos de lo esperado, haciendo que la institución retrase su decisión. En la semana que estamos grabando este vídeo salen los datos de inflación, pero el último dato que ha salido no ha generado mucho optimismo al respecto. Como siempre, los países emergentes son los que más van a sufrir un posible terremoto bancario. Cuando hay este tipo de eventos, los inversores salen corriendo de los países emergentes hacia inversiones más seguras, provocando devaluaciones en esas economías. Y los altos tipos de interés de los Estados Unidos tampoco ayudan, ya que toda la inversión se va a Estados Unidos. Una bajada de los tipos de interés podría aliviar la situación, ya que se calcula que con que las letras del Tesoro tengan un rendimiento de un 2,9% será suficiente para evitarnos posibles problemas, pero claro, eso se hará en caso de que la inflación se modere. Así que este es el panorama. El 19 de marzo hay una reunión de la Reserva Federal para decidir el futuro rumbo de la institución y de mientras vamos a ponernos cómodos y observar el panorama. Hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. ¿Creéis que se repetirá lo de la primavera pasada? Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.